Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana le damos la gloria y le damos toda la honra al Señor Jesucristo por concedernos esta maravillosa oportunidad de podernos gozar en el Señor, estar compartiendo su gloriosa palabra. Y esperamos de todo corazón que el Señor nos esté bendiciendo a cada uno de nosotros, a todos aquellos hermanos que están allá en sintonía del programa. Esperamos que este ayuno sea de mucha bendición. Vamos a estar orando, vamos a invitar al Señor que nos bendiga a través de su gloriosa palabra. Esperamos que cada uno de nosotros disponga su corazón para que Dios los esté bendiciendo. Padre, te bendecimos, te glorificamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Y gracias, Señor, porque nos concede, Señor, la vida. Y esperamos, Señor, en esta maravillosa mañana que tú estés glorificándote, Dios mío, en medio de cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que tu bendición sea con nosotros, Señor. Que esta palabra esté sanando, esté liberando, esté trayendo restauración espiritual a la vida de cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en este día vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo un título: Dios responde el clamor de su pueblo. Dios responde el clamor de su pueblo. ¿Cuándo es que Dios responde el clamor de su pueblo? Es cuando Él, en su amor y en su misericordia, se digna de bendecir nuestra vida. Cuando nosotros humillamos nuestro corazón, cuando nosotros nos rendimos ante Dios, cuando reconocemos que separado de Dios no podemos hacer absolutamente nada. En el libro de Éxodo capítulo 3, verso 7, allí estaremos mirando lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Bendito sea Dios. Dios había visto la aflicción del pueblo de Israel, cómo sus enemigos, cómo los egipcios los oprimían, cómo los obligaban a trabajar, cómo despiadadamente los trataban a ellos. Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios, en su amor y en su misericordia, decide de hablarle a Moisés y le dice: Moisés, voy a sacar a mi pueblo de la tierra de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Dice la palabra en este texto: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios no está ajeno a lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Dios está viendo la situación por la que tú y yo estamos atravesando. El pueblo de Dios está viviendo uno de los momentos más difíciles sobre la faz de la tierra. Hay aflicción, ¿sí? Hay angustia, hay mucha preocupación dentro del pueblo de Dios. El enemigo siempre ha querido oprimir, siempre ha querido tener al pueblo de Dios subyugado bajo un régimen. Y es allí donde Dios se digna cuando injustamente te tratan a ti. Y es de donde dice la palabra del Señor que Dios había oído el clamor a causa de sus exactores, a causa de sus capataces. Pues he conocido, dice el Señor, sus angustias. Alabado sea el nombre del Señor. Dios había oído, el clamor había subido ante los oídos de Jehová de los ejércitos. Y yo creo que el clamor de la iglesia debe de subir a la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios gime, cuando el pueblo de Dios llora, cuando el pueblo de Dios clama con ruego, con súplicas, como dice la palabra, Dios entonces tiene misericordia y se acuerda de que nosotros somos polvo, dice la palabra. Nosotros, amados hermanos, somos algo muy especial en la mano del Señor.
Y Dios decide rescatar a su pueblo, porque ese es su pueblo escogido, y nosotros hoy somos la iglesia amada del Señor. Alabado sea Dios. Entonces Dios dice, he descendido, en el verso 8 dice, he descendido. ¿Eso qué quiere decir? Que ya Dios está actuando. He descendido para librarlo de mano de los egipcios, gloria al nombre de Cristo Jesús, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bendito Dios. Descendió, dice la palabra del Señor, para librarlos de los egipcios. Dios quiere librarnos, y Dios quiere librar a muchos hoy en día que están siendo oprimidos por Satanás. Mucha gente está siendo oprimida hoy por las enfermedades, están siendo oprimida hoy por las dificultades económicas. Sí, hay muchas personas que están desesperados, y Dios promete, hermano mío, en su palabra, de que Él estaría con nosotros todos los días de la vida. Ahora, el anhelo y el deseo de Dios para el pueblo de Israel era sacarlos de allá de Egipto y llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Y Dios quiere sacarte a ti de esa situación, de ese Egipto, de ese mundo, de ese problema, de esa dificultad por la que tú estás pasando, y llevarte a un lugar, dice la palabra, al lugar de la bendición. Dios quiere llevarte a una dimensión mayormente. Dios está interesado en que tú y yo seamos bendecidos por la mano del Señor. Bendito sea el Rey. Dice, a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. Mire, Dios siempre tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Dios no da las cosas por medida. Ahí dice la Biblia que Dios le dice, voy a llevarlos a una tierra buena y a una tierra ancha. Y dice la palabra, a una tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios. Dios quiere darle a su pueblo lo mejor, porque Dios ha preparado las cosas maravillosas para todos aquellos que le aman. Nosotros tenemos que aprovechar esa bendición que Dios nos está dando, amados hermanos. Muchas personas hoy en día están de pronto como aquella mujer, dependiendo de las migajas, como dice la palabra. Pero cuando el pueblo de Dios se dispone, a clamar a Dios, Dios tiene misericordia de sus hijos. Dice el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Bendito sea el Rey. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios no está ajeno de lo que te está pasando. Dios sabe quién te está haciendo la guerra. Dios sabe por la situación por la que estás pasando. Y cuando algo se está dando injustamente contra tu vida, recuerda que hay un Dios que aboga por ti. Hay un Dios que defiende, hay un Dios que pelea, hay un Dios que nos saca de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se propone, aleluya, hacer algo con su pueblo, y Dios lo hace, amado hermano. Dios se propuso sacar al pueblo de Israel de manos de Faraón, y Dios lo hizo. Dios quiere sacarnos a nosotros muchas veces también de la escasez, de la miseria. Nos quiere el Señor mostrar que tenemos una bendición grande en sus manos. Dice la palabra del Señor que Dios se acordaba del pacto que Él había hecho. Según el Salmo 106, nos dice la palabra del Señor que Dios allí en ese versículo, mire lo que dice la palabra, Salmo 106, nos dice el Señor en su gloriosa palabra. Esperamos que Dios nos esté ayudando en este día a entender las grandes bendiciones. Verso 44 al 46. Salmo 106, verso 44 al 46. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor.
Qué maravilloso. Y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que lo tenían cautivo. Gloria al nombre poderoso del Rey. Cuando él miraba, dice la palabra, veía el clamor y se acordaba, hermanos. Dice que Dios se acuerda de su pacto con ellos. Y dice la palabra que Dios se acuerda de su pacto con ellos. Y se arrepentían conforme a la muchedumbre de su misericordia. Se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Dios se acuerda. Porque mire, Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios lo que promete lo cumple. Dios está dispuesto a cumplir su pacto. Gloria a Dios. Entonces Dios ha dicho por su palabra que Él tiene grandes galardones, grandes promesas, grandes bendiciones para sus hijos. Nosotros, si perdemos las bendiciones es porque queremos, pero Dios quiere que nosotros disfrutemos de esas promesas que Él nos ha dado a través de su gloriosa palabra. Es por la misericordia del Señor que nosotros somos bendecidos. Es por la muchedumbre de sus misericordias que nosotros alcanzamos los favores, los beneficios del Señor. Entonces nos dice la palabra de Dios que Dios cumple, dice la palabra, el deseo de los que le temen. Salmo 145, 19. Que eso es muy interesante cuando dice la palabra que Dios cumple el deseo de aquellos que le temen. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en el verso 19. Salmo 145, 19, para que estemos allí ubicados en este texto. Dice así: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cumplirá el deseo de los que le temen. Es de aquellos que le temen al Señor que Dios va a permitir que se cumpla ese anhelo, ese deseo ferviente que tienes en tu corazón allí. Dios te va a conceder, te va a dar ese anhelo. De pronto estás deseando en tu corazón que Dios te bendiga, quizás económicamente, espiritualmente, de pronto alguna petición que tú tienes en tu corazón. ¿Cuándo responde Dios? Cuando las peticiones están enfocadas de acuerdo con la misericordia del Señor, de acuerdo con la voluntad del Señor. Porque Dios no responde los caprichos del hombre. Dios responde es lo que está de acuerdo con su voluntad. Entonces, dice la palabra del Señor que cercano está Jehová. Mire lo que dice el 18. A los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, Jehová, dice la palabra del Señor, que Él escucha el clamor y salva a todos aquellos que temen a su glorioso nombre. Entonces, cuando hay un clamor y hay un temor de parte de nosotros hacia Dios, entonces Dios responde. Claman en todo tiempo, ¿verdad? Veamos lo que dice la palabra del Señor, que nosotros los hijos de Dios debemos de estar clamando en todo tiempo, a cada momento, a cada instante, hermano. Salmo 107. En el Salmo 107, el versículo 5 y el versículo 6, nos dice así de la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Alabado sea Dios. Clamaron en su angustia. Hermano, cuando nosotros clamamos al Señor en medio de esa angustia, ¿qué dice la palabra? Que Dios nos libra de las aflicciones. El único que nos puede liberar a nosotros de las aflicciones de este mundo, el único que nos puede librar a nosotros de las aflicciones de las tinieblas, es el Rey de Gloria. Nadie más te puede librar a ti. Muchos han dejado de clamar al que tiene la solución, al único que nos puede librar a nosotros
de la muerte. El único que nos puede librar a nosotros, ¿sí?, de cosas terribles en nuestra vida es el Señor. Ahora el versículo 7. Veamos el versículo 7, lo que dice la palabra del Señor. Que Dios direcciona a los que claman a Él. Dios direcciona a los que claman a Él. Veamos lo que dice la palabra en el verso 7. Los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudad habitable. Gloria al Rey. Los dirigió, ¿sí?, por caminos derechos para que viniesen a ciudad habitable. Dios es el que endereza nuestros pasos. Él es el que te lleva a ti, el que te conduce a ti a donde Él quiere que tú llegues. Muchas personas intentan de lograr metas, pero fracasan porque no están siendo direccionados por el Señor. Cuando el pueblo de Dios es direccionado por Dios, entonces ve respuestas de sus oraciones. La Biblia dice, ¿verdad?, que todos aquellos que son guiados por el Espíritu del Señor, estos son los hijos de Dios. Entonces Dios guía a su pueblo por caminos derechos. Hermano, el enemigo es el que ha tratado de tergiversar tus pasos, ¿sí?, tus ideas, tus planes. Por eso es que muchas personas fracasan, porque no están siendo dirigidos, porque no están siendo direccionados por Dios. Ahora el texto está diciendo, los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudad habitable. ¿Cuánto quiere Dios que tú habites en la bendición? Que tú te establezcas en la bendición. Dios sacó al pueblo de Israel para llevarlos a un lugar donde habitasen y habitasen en lo mejor. Ahora, la invitación de Dios para nuestra vida en este tiempo es que nosotros aprendamos lo siguiente. Según el verso 8, mire lo que dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, démosle honra, démosle alabanza, démosle la exaltación al Rey de Gloria. Cuando el pueblo de Dios honra al Señor, Dios lo honra. Cuando el pueblo de Dios alaba su nombre, ¿sí?, por encima de todas las cosas, hermano mío, Dios se glorifica. Entonces Dios dice, alaben la misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque hay una razón, porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Precioso el Rey, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El único que puede saciarnos, el único que nos puede colmar a nosotros de bienestar, de bendiciones, es Dios. El hombre busca y se afana, pero no logra lo que quiere, porque no está clamando a Dios. Claman a otros dioses, claman de pronto a otros métodos, pero no están clamando al que tiene la respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Dios nos invita, escúcheme esto, Dios nos invita a que lo alabemos, a que le glorifiquemos, pero en el verso 10, algunos que moraban en tinieblas y en sombra de muerte, dice la palabra en el verso 10, mire lo que pasó aquí. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué es lo que se está viendo actualmente? Hay un espíritu de muerte. Hay tinieblas, hermano, que están cubriendo la raza humana. La Biblia habla del príncipe de las tinieblas de este mundo. Mire, hay personas que están al borde de la muerte, al borde del abismo. Hay personas que se sienten totalmente ya a punto de morir. Y es allí donde Dios quiere que el hombre reconozca que el único que puede darle la vida
es el Dios Todopoderoso. Hay momentos cuando Dios nos permite que toquemos fondo. Hay momentos cuando Dios permite a su pueblo, a sus hijos, que tengamos que llegar a una situación difícil para que allí en medio de esa situación reconozcamos nosotros que no podemos hacer nada separado de Dios, que necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. La Biblia dice: volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, algunos están morando en sombra de muerte, algunos están siendo aprisionados en aflicción y en hierros. Mire, está hablándole aquí que mucha gente están aprisionados. Muchas personas se sienten amarradas, se sienten atadas. Hay personas que no se sienten con libertad, aún dentro del mismo pueblo de Dios. No tienen libertad para orar, para clamar, para buscar de Dios. No tienen libertad ni siquiera para leer la Biblia. Hay personas que en este tiempo, ¿sí?, sus vidas están siendo totalmente raquíticas porque no están buscando de Dios. Entonces nosotros tenemos que volver nuestros ojos, nuestra mirada a Dios, porque muchas personas están, hermano mío, hoy aprisionados. Hoy muchas personas que se sienten con cadenas. Pero la Biblia dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no las conoces. Bendito sea el Rey de Gloria. Dice la palabra en el versículo 11. Vamos a ver por qué muchas veces hay personas que se sienten así. Se sienten en esa condición. Según el texto, según el verso 11, nos dice la palabra de la siguiente manera: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aleluya. Mi amado, ¿estamos siendo nosotros rebeldes? ¿Estamos siendo nosotros desobedientes a la palabra de Dios? ¿Estamos tomando alguna actitud egoísta delante del Señor? Dice aquí la palabra: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Mire cuántas personas están hoy en día rechazando el consejo, rechazando la palabra. No, porque va a predicar el hermano fulano, yo no lo voy a oír. A mí no me interesa ese que predica. Hermano mío, no vayamos a caer en el error, ¿sí? Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 1, el versículo 23. Volveos a mi reprensión, y aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Gloria al nombre del Señor. Y yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Cuando nosotros nos volvemos, aceptamos la corrección, aceptamos la amonestación de parte de Dios, escúcheme lo que va a pasar. Entonces Dios va a derramar de su espíritu. Dios va a derramar sobre nosotros esa maravillosa presencia de Dios sobre nuestras vidas. Otra de las cosas, vamos a saber las palabras. Dios nos va a dar entendimiento de la palabra. Y os haré saber mis palabras. Porque muchas veces hay personas que se les borra de la mente si no logran retener nada, porque no están dependiendo del Espíritu Santo del Señor. No estamos dependiendo totalmente de Dios. Entonces hay una exhortación de parte de Dios en esta mañana, y es que, hermano mío, nosotros tenemos que aceptar la corrección, el consejo del Dios Todopoderoso, si queremos llevar una vida victoriosa en el Señor. Ahora el verso 24, ¿verdad? Mire lo que dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros hemos apartado el oído de Dios, el oído de la palabra? Por cuanto llamé y no quisiste oír. Mire, hay personas que no quieren oír lo que Dios dice, sino lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les place. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que oír es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Dice la palabra: sino que desechaste todo consejo mío, y a mi reprensión no quisiste. Desechaste mi consejo, ¿sí? Mi reprensión no la quisiste.
no quisiste que te amonestara, dice el Señor, no quisiste que te aconsejara, no quisiste, sí, lo que yo te estaba dando. Pero ¿qué pasa cuando nosotros desechamos y rechazamos el consejo de Dios? Mire lo que dice la palabra de Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hermanos, Dios tiene que permitir muchas veces que nosotros, sí, nos demos cuenta que no podemos rechazar a Dios, que no podemos tener en poco el consejo del Señor. Volviendo, mis amados, al Salmo, ¿verdad? 107, donde estamos allí reflexionando en este maravilloso Salmo, encontramos otros textos que también nos hablan muy maravillosamente, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Hermano, el hombre no te puede ayudar. Sí, el único que te puede ayudar es el Señor. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Te das cuenta? Que cuando nosotros clamamos a Dios, ahí está presto, ahí está el Dios de amor, ahí está el Dios de la misericordia, ahí está el Dios bondadoso, ¿sí? Que nunca nos desecha, que nunca nos deja. Él quiere que nosotros disfrutemos de ese Padre amoroso, de ese Padre bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra en el verso 19 de este Salmo 107, verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ahora, cuando tú clamas y yo clamo al Señor, mire el resultado, también lo encontramos en el verso 20. En el verso 20 encontramos un resultado maravilloso de lo que es saber clamar a Dios. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en este versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra tiene poder, hermano, para liberar. La palabra tiene poder para quitar la ruina. La palabra tiene poder para hacernos que nosotros seamos totalmente libres. Envió su palabra, dice la palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. A ti no te va... La única persona, sí, el único que puede liberarte a ti de la ruina, de la enfermedad, es el Señor. Mire cuántas personas hoy mejor prefieren morirse y no claman a Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia jamás. No lo desprecia jamás. Según el versículo, según este versículo, que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nuevamente la invitación de Dios en el versículo 21 es alabar su nombre. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y dice, ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Gloria al Rey de gloria, hermanos. Publiquen, ofrezcan sacrificio y entonces vamos a ver la gloria del Señor. Mire, tenemos que ayunar, tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que ser más constantes en este tiempo en que estamos viviendo, porque es un tiempo, hermano mío, donde el pueblo de Dios tiene que clamar de todo corazón. Y esto no es de palabra, esto tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón. En el libro de Jueces vamos a estar leyendo un último pasaje. En el libro de Jueces, allí en el capítulo 6, el versículo 1 en adelante, nos dice la palabra de la siguiente manera. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años.
Mire lo que dice el texto, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años en la mano de Madián era cosa terrible, hermanos míos. 7 años en la mano del enemigo es cosa terrible. Nosotros tenemos que caer es en la mano de Dios, no en la mano de Madián. Hoy hay mucho creyente cayendo en la mano de Madián, cayendo en la mano del enemigo, del brujo, del hechicero, del gnóstico. Mucha gente hoy en día, mire, hay momentos que Dios tiene que permitirle al enemigo, hay momentos que Dios tiene que permitirle al problema, hermano mío, que se enseñoree, que se levante muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no queremos doblegar nuestro corazón. Ahora, ¿por qué causa? ¿Por qué razones? Dice la Biblia que Dios los entregó en mano de Madián. La razón era porque el pueblo de Dios había desobedecido la palabra del Señor y se había vuelto tras la idolatría, tras el paganismo. Mire cuántas personas hoy cristianos, ¿sí? Ya no quieren vivir la santidad, ya no quieren comprometerse, ya no quieren vivir una vida de armonía en el Señor y han tomado las cosas del Señor. Mi hermano, esto no es un juego, esto es serio. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, dice, por causa de los madianitas. ¿Sí? Mire lo que hicieron. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El pueblo de Israel no era para que hiciera cuevas, ¿sí? Para que hiciera cavernas. El pueblo de Dios no es para que esté encerrado. El pueblo de Dios no es para que esté aprisionado. El pueblo de Dios es para que seamos portadores de buenas noticias. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado nos hace que nosotros no tengamos libertad. Y mire lo que dice. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Qué triste que usted esté cosechando, que usted esté cultivando y vengan los enemigos, venga de pronto la plaga, venga una cosa, la otra, y empiece a atacar aquello que usted con esfuerzo, con sacrificio ha hecho. Hermano, a veces no disfrutamos de las bendiciones de Dios porque estamos en pecado, porque estamos en desobediencia, y a Dios no le agrada esto. Dice la palabra y dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Destruían los frutos, destruían la cosecha. Mire cuántas cosas hoy en día se están destruyendo en nuestra vida, a cuántos hogares están siendo destruidos. La economía está siendo muchas veces destruida, la salud está siendo muchas veces destruida. Aquí dice que los frutos, ¿sí? Los frutos los disfrutaba era otra persona, otro pueblo, y nosotros tenemos que disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos creyentes hoy a veces están desesperados porque las cosas no le están saliendo bien, hermano mío? Y dice aquí la palabra, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Hoy hay ejércitos de principados y demonios que se están levantando, ¿sí? Para hacerle la guerra, para dañar las bendiciones del pueblo de Dios. Dice la palabra en el verso 6, de este modo empobrecía Israel. Oiga, de este modo empobrecía Israel en grande manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando ya no podían más, cuando ya no aguantaban más, cuando ya no soportaban más, mire lo que dice la palabra, que clamaron al Señor. Hermanos, no esperemos a que tengan que llegar situaciones duras, situaciones difíciles para buscar de Dios. Podemos buscar a Dios ahora que tenemos la oportunidad de buscar su presencia. Y dice aquí la palabra que Israel empobrecía a causa de Madián. Y nos dice la palabra que ellos clamaron al Señor. Ellos clamaron a Dios. Y el verso 7, y cuando los hijos de Israel
clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la mano de servidumbre. Dios les envió un varón profeta para librarlos. Y Dios les recuerda de dónde Él había sacado a su pueblo, de allá de la tierra de Egipto. Dios les recuerda a ellos lo que había hecho en tiempos pasados. Hermano, si Dios lo hizo en tiempos pasados, si Dios hizo cosas extraordinarias en tiempos pasados, también las va a hacer ahora y las va a seguir siendo en el futuro para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra de Dios: os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Dios les está diciendo: recuerden que fui yo el que los libré a ustedes en tiempos pasados. Fui yo el que eché a los enemigos. Fui yo el que aparté a los enemigos. Hermano, es el Señor el que va a apartar. Es el Señor el que va, aleluya, a destronar los principados y potestades. Porque esto no es con... Oiga esto no es con ejército, eso es con su Santo Espíritu, ha dicho el nombre del Señor, ha dicho nuestro Rey. Hermano mío, esto se obtiene cuando nosotros reconocemos su misericordia. Entonces dice la Biblia que cuando clamaron a Dios en su angustia, cuando clamaron al Señor, entonces Dios les mandó un varón profeta de parte del Rey. Y entonces dice la palabra que Dios los libró de la mano de Madián. El pueblo de Dios empezó a disfrutar de las bendiciones. Dios quiere liberar a su pueblo de muchas ataduras, porque muchas veces la iglesia del Señor se está dejando atar, hermano mío, por el problema, por las dificultades, por los afanes de este mundo. Se está dejando la iglesia atar sus manos, se está dejando atar, hermano, su lengua, se está dejando atar su voluntad, y ya no se tienen las cosas con libertad como antes. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar al enemigo, le hemos dado lugar al pecado. Pero Dios ha dicho hoy por su palabra que si nosotros clamamos a Él, Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. De manera entonces, mis amados hermanos, que Dios escuchará el clamor de su pueblo cuando su pueblo se haya humillado y haya entendido que no nos queda otra que reconocer que separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Cada día las cosas, hermanos, se están poniendo más críticas, más difíciles. Escúcheme esto. Y el cristiano que esté separado, el cristiano que no esté totalmente agarrado del Señor en este tiempo que estamos viviendo, escúcheme esto, le va a quedar difícil poder estar en pie frente a los problemas y a las dificultades. Nosotros somos fuertes gracias a la misericordia del Señor. Nosotros estamos en pie es por la misericordia del Señor. Por eso cuando Dios le dice a Josué, ¿verdad? Allá en el libro de Josué, capítulo 7, el versículo 12, Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que le darán la espalda a sus enemigos si ustedes no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros nos guardamos para Dios, entonces Dios nos hace victoriosos, porque es a través de la santidad, es a través de la consagración que obtenemos las bendiciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y ya sabes, no dejes de clamar a Dios, pase lo que pase, sigue clamando y Dios escuchará tu oración. Oramos a Dios. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos la gloria, te damos toda la honra, porque tú eres nuestro Dios. Pido por aquellos hermanos que están atravesando un momento duro en sus vidas. Dios mío, yo sé que un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a rechazar, no lo vas a despreciar. Tú lo vas a mirar con ojos de amor, con misericordia. Te compadecerás, Señor. No importa la situación por donde estén atravesando tu pueblo. Tú has garantizado, tú nos has prometido que estarás con nosotros siempre, Señor. Por eso hoy, Padre de la Gloria, te rogamos
rogamos, te imploramos que cada hermana, cada hermano, aleluya, que está, Señor mío, allí, Padre, en tu presencia, tócalos, ministralos, Señor, y hazles entender que tú estás con ellos, pero que tú quieres que tu pueblo aprenda a depender más de ti, Señor, en este tiempo. Padre, muchas gracias por todo. Que tu paz y tu bendición sea con cada uno de nosotros para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, porque vienen tiempos de bendición para los que están aferrados a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hola, queridos hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. El miércoles, el club de amigos. El jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. Este mes y el mes de septiembre se estará trabajando el libro Liderazgo con propósito, del autor Rick Warren, en los cultos de los martes y los jueves. No se pierda ninguna de nuestras transmisiones. ¡Lo esperamos! ¡Hola, guerreros! ¡Hola, valientes! El día de hoy te traemos una invitación muy especial a que no te pierdas nuestra nueva serie. Jesús superhéroe por siempre. Todos los domingos a las 4 de la tarde. En nuestro canal de YouTube. Recuerda tus materiales para nuestra manualidad. Y no olvides nuestro versículo lema. Pero en cuanto a mí Y a mi familia. nosotros seremos al Señor. Josué 24:15. Te esperamos. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!